Bienvenidos a un nuevo video del canal de radiestesia práctica y teórica que llevo adelante hace varios años en YouTube. Mi nombre es Roberto Pavola y podrás ver al empezar el canal un video de presentación que explica un poco cuál es nuestro trabajo, que ya lleva alrededor de 600 videos dedicados al arte de la radiestesia, a su práctica y a su defensa teórica. Hoy, más que nada, en un video editado porque parece más tranquilo para poder explicar, quería acercar algunos conceptos sobre en los que, en forma pionera en el año 60 ya, algunos un poco después, logran explicar cómo este arte, que es la radiestesia, ha sido mal interpretado por la ciencia actual y tiene una cantidad de explicaciones mágicas que lo deforman bastante. Estoy ahora con un material de Lawrence Lejeune, psicólogo que he citado muchas veces, que es un investigador, no sé si existe aún, que está radicado en los Estados Unidos, Nueva York, con numerosos estudios sobre los sueños, sobre la sanación, y que se dedicó a comparar este tema y cómo lo encaraba la ciencia y por qué la ciencia se equivocaba a analizarlo. Por ejemplo, dice acá la palabra paranormal, la idea de pez, de telepatía, de clarividencia, de preconexión, tienden a hacernos sentir que estamos tratando con cosas extrañas y desconocidas. Visualizamos pensamientos flotando en el espacio entre una persona y otra, extrañas energías mentales y fuerzas que consideran el espacio y el tiempo como rutas abiertas que van de persona a persona, o de persona a cosas, y quizás aún de un espíritu a un ser humano viviente. Nos parecen mágicas y míticas, podemos creer en ellas, pero incluso en ese caso sentimos que necesitan un tipo de explicación diferente de los hechos y acciones cotidianos que nos rodean. Son burbujas de misterios, dice Lejeune, que parecen flotar dando vueltas en un universo por lo demás ordinario. A pesar de nuestros esfuerzos para hacerlas científicas, mostrando que podemos detectar, trazar de ellas en la adivinación de larga serie de cartas ocultas y por medio de elaboradas técnicas estadísticas, después de todo, si es matemático debe ser científico, parecen pertenecer de algún modo a una época más antigua, una época muy anterior a la Revolución Industrial, tal vez a la época de los dioses antiguos, cuando el oráculo hablaba en el santuario de Apolo en Delfos y los reyes escuchaban obediente sus palabras. No es extraño que si tales sentimientos se asocian con lo paranormal, la práctica totalidad de la comunidad científica les haya vuelto la espalda, negándose a otorgarles el sello de legitimidad. No es extraño tampoco que mucha gente de nuestro tiempo, desencantada con las maravillas de un establecimiento científico que contamina tan intensamente el aire y el agua y cuya preocupación fundamental es la fabricación de armas nucleares cada vez más poderosas, cuando ya tenemos lo suficiente como para matar a toda la humanidad sobre la Tierra una docena de veces, haya desarrollado un interés emocional en su mayor parte no crítico por lo paranormal, creyendo en todo y utilizándolo como un antídoto contra las locuras de la ciencia. Les aclaro que cuando dice esto de la fabricación de armas, está hablando en 1960 y algo. Es un libro que se editó por los 70 por ahí. O sea que ya desde ese momento se veía lo que hoy estamos viviendo en el mundo actual. El problema es que lo paranormal, entre comillas, es una parte perfectamente normal del potencial humano, de nuestras relaciones con los demás y el mundo que nos rodea. Pero le hemos añadido tanta mitología, lo hemos hecho tan extraño y ajeno, que no podemos hacer nada con él. No podemos cultivar esta parte de nuestro ser y nos encontramos, en cambio, totalmente a favor o en contra de su existencia y tendemos a olvidar el sentido común
cuando abordamos el tema. Recuerden que yo muchas veces he dicho que esa parte que no está explorada es un desperdicio para nuestro ser humano. Esto se advierte, por ejemplo, en lo que por lo general le sucede a un buen psíquico, una persona que ha sido fuertemente consciente de sus propias percepciones intrasensoriales y que no las teme. Cuando revela esto a otros y trata de explotarlas, se ve desgarrado en dos direcciones opuestas, por dos tipos de personas. Por una parte están aquellos que de forma inmediata y entusiasta creen en todo y piden constantemente nuevas maravillas. Y por otro lado están aquellos que no creen en nada e insisten obstinadamente en que el psíquico necesita un psiquiatra o un calabozo por fraude. Bajo la tensión de estos dos tipos de presiones, como dijo un psíquico, es como vivir bajo una ducha en la que, de forma brusca y constante, el agua caliente deja paso al agua helada y viceversa. El psíquico pierde su sentido crítico respecto a su propia capacidad y persiste en producir más y mejores experiencias, o se enoja y se vuelve tan hipercrítico que pierde su capacidad por completo. Se necesita ser un psíquico con una personalidad fuerte y capacidad de organización extraordinaria para mantener el equilibrio en el remolino de corrientes emocionales que se produce alrededor de ello. Nuestra actitud hacia lo paranormal se remonta al Renacimiento, cuando toda nuestra cultura hizo un tremendo y exitoso esfuerzo por desarrollar una nueva visión científica y matemática del universo. En ese proceso abandonamos el concepto mágico de espacio que habíamos utilizado previamente, el espacio de la astrología y la hechicería lleno de fuerzas y tendencias para desarrollar una concepción geométrica del espacio. Este espacio era la vacuidad de Newton, solo llena con trozos y pedazos de materia. En el curso de este gigantesco esfuerzo por cambiar nuestro concepto de la realidad, arrojamos un buen número de conceptos por la borda. Entre los conceptos descartados estaba la idea de que lo paranormal era normal, es normal, y podía ser explicado en términos racionales. En verdad, en la visión del mundo que sustentaban los científicos y la cultura desde el siglo XVII hasta el XIX, no había lugar para lo paranormal. Y lo paranormal, sostenía esa visión del universo, solo puede ser creída por mentes primitivas y supersticiosas. Sin embargo, en el siglo XX, la visión del mundo, de la ciencia, la creencia científica de cómo funcionan las cosas, ha experimentado un cambio fundamental. Una de las implicaciones de esta nueva visión es que no hay nada sorprendente o difícil en lo que se refiere a la percepción extrasensorial, la telepatía, la clarividencia, la preconexión y yo diría la radiestesia. Son fenómenos perfectamente normales, si bien algo inusuales. En esta concepción no existe cosa tal como un fenómeno paranormal, a pesar de que algunos fenómenos son menos normales que otros. También es cierto que la mayoría de la comunidad científica no es consciente aún de esta implicación. Este es el punto central de este libro, y este es el hecho de que ahora se abren ante nosotros nuevas concepciones, y por primera vez podemos aceptar esta parte de la condición humana y estudiarla científicamente, comprendiéndola y desarrollándola como una parte del potencial natural de los seres humanos. Podemos aprender a utilizarla para ampliar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y nuestras aspiraciones. Una parte de nosotros antes negada, a la que solo se daba un tratamiento mítico y mágico, puede llegar a realizarse, dado que esta parte nos relaciona con nosotros y con la naturaleza en general. Es posible que el panorama cambie completamente en este campo, el campo de nuestros mayores problemas. Y allí él empieza su estudio sobre tipo A y tipo B, que son la parte de ciencia y la parte de lo que no es estudiado por la ciencia. Como verán, muchos de estos conceptos, yo creo que la mayoría, yo lo he repetido y aplicado a la radiestesia, que él no la encara porque él se dedicó especialmente a la parte de sanación, a la parte de los sueños y a reivindicar eso que hoy
o en una etapa de la humanidad sonó como mágico, sonó como psíquicamente alterado, incluso en épocas medievales llevó a mucha gente a la hoguera, porque se consideraban que eran personas que estaban tomadas por un demonio, o estaban poseídas, o tenían una psiquis alteradas. Y muchas veces, también en la era moderna, cuando una persona, un niño, joven o adolescente, tiene este tipo de manifestación, se lo trata desde un punto de vista médico como alguien que no es normal. Y la diferencia está en que si toleramos, si le damos hincapié, si también nos protegemos, porque todavía hay mucha racionalidad en nuestra educación y en nuestros seres que nos rodean, podemos llegar a comprender también con la radiestesia que nuestras capacidades se pueden desarrollar sin misticismo, sin elementos mágicos, sin ese elemento que muchas veces se usa de forma propagandística simplemente para tomar prestigio o hacer dinero, hablando del aura o hablando del don que se le han dado a algunas personas y a otros no. Algo que yo siempre voy desmitificando en cada uno de estos videos. Raúl de la Rosa también, en su libro El uso práctico de la intuición de la radiestesia, lo dice: el conocimiento de la evolución que sigue el fenómeno de la mente y los detalles que lo condicionan tiene una ventaja esencial: averiguar dónde nos hemos equivocado cuando esto ocurre, lo cual, como aquello depende del ser humano, sucede, y así podemos incidir en estas circunstancias que sean más favorables, desarrollando y desechando todos aquellos perjuicios que limiten, por ejemplo, en el arte de la radiestesia. Que si nos equivocamos, lo hacemos, pero que también, a medida que avancemos en ese proceso, la interpretación de los teóricos como ellos y de nuestra práctica van a ir demostrando paso a paso que hay un campo enorme, enorme, para colaborar con estos mundos tan caóticos en los que vivimos, que ya hemos pasado por ellos y que se han superado. Cada uno tomará su herramienta. El aporte que yo quería hacer este primer sábado, que ya siga el sábado que viene, es que yo no inventé nada de los conceptos que doy detrás de la radiestesia. Cuando digo que no son los instrumentos, que no son el tamaño del péndulo, que no es si tienes las piernas cruzadas o las manos cruzadas, que si antes tomaste un brebaje o pusiste un incienso, el que te da la práctica de la radiestesia, sino que es tu capacidad psíquica olvidada. Y por ello vamos a continuar respaldado en esta teoría de los modernos radiestesistas y de los que, como en la era del 60 y pico 70, Lawrence Lejean, investigaron el fenómeno de la percepción extrasensorial y de todo aquello que la ciencia rechaza, pero está cediendo bastante y está reconociendo también que en muchas investigaciones, ya sean de tipo científico o de otro tipo, el psíquico, el radiestesista puede colaborar. Lo único que tenemos que lograr es que ese espacio sea cada vez más grande, con la precaución de no tirarlo a los cuatro vientos, porque sabemos que la crítica nos puede detener o destruir. Será hasta el próximo video sobre teoría de la radiestesia. Muchas gracias.